Patagonia, oh Patagonia, tanto que he escuchado hablar de ti, de tus bosques, de tus aguas, de tu calma, de tus secretos, de tu vida, que se respira en cada rincón. Patagonia, por fin nos conocemos. Te invito a conocerla con nosotros, a probar sus sabores, bañarnos en sus termas y ver de cerca su increíble naturaleza. Nos vamos a la Patagonia. Bienvenidos a esta aventura. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes nuestra experiencia a bordo de un liveaboard por 6 días en los fiordos del sur de Chile. Esta historia comienza aquí, mientras tomamos nuestra casa rodante para llegar a Puerto Montt, lugar desde donde haremos nuestro tan esperado zarpe. Estamos en un estacionamiento que nos conseguimos para poder quedarnos hoy día en la noche y dejar la casa rodante aquí. Mañana en la mañana nos vamos a juntar en la marina a las 9 de la mañana. Vamos a pasar 5 noches en un velero. Vamos a navegar 6 días. Ninguno de los dos hemos navegado mucho. Y ahora vamos a estar por primera vez en un liveaboard. Y estamos emocionados por eso. Cómo va a ser el velero, cómo va a ser la vida adentro, qué tan grande es, qué tan chico es, qué tan cómodo es, cuánto nos vamos a marear, cuánto no. Entonces mañana lo que se viene es, vamos a llegar a la marina, vamos a conocer al resto de la tripulación, vamos a conocer el velero. El día 1 vamos a ir de Puerto Montt, que es donde zarpamos, a Hornopiren. Ahora vamos a terminar de comer, vamos a descansar para mañana estar full equipados. Bueno, aquí estamos, chiquillos. La Cata está sorprendidísima de los veleros que hay acá, yo también. Oye, hay unos muy lindos y grandes y este es el nuestro. O sea, este es el que vamos a ir en nuestra expedición de 6 días. La gracia de este velero es que tiene el cockpit adentro y además tiene un cockpit afuera, o sea, podéis manejar desde adentro, seguro, tranquilo, abrigadito, y también desde afuera. Además tiene una zona muy amplia aquí para estar, básicamente, muy cómoda. Vamos a mostrarles el resto del velero. Bienvenidos a bordo. ¿Cuál es el plan, Capi? Vamos a agarrar una bollita y vamos a bajar a recorrer Hornopiren y después vamos a terminar en un restaurante aquí de la zona para poder cenar algo. Pero no sin antes almorzar también en el velero. Nuestros anfitriones de LS Sailing nos tenían preparado un brindis con champaña y una merluza local que nos dejó de lo más tristes. Ya más caída la tarde, nos instalamos en el canal Hornopiren. Embollamos en un lugar seguro y nos preparamos para desembarcar al pueblo y, por supuesto, seguir comiendo. Llegamos a Hornopiren recibidos por una gatita. Y ahora vamos a ir a comer a un localcito para probar qué tal la mano de Hornopiren. Y
también nos recibió este atardecer increíble, hermoso. Este lugar es realmente muy lindo. Vamos a cerrar en un restaurante local. Vamos a ver qué sorpresas nos trae. Hornopirén es una de las paradas obligadas de la carretera austral cuando uno viene por tierra. Entonces acá es uno de los puntos donde la gente toma barcaza para seguir a Caleta Gonzalo. Entonces hay mucho hospedaje, hay algo de turismo y además la gente vive de la pesca. Bueno, sí, hay harta salmonera, es un poco terrorífico a veces. De hecho, el lugar donde atracamos está al lado de una salmonera. Sí, así que bueno. La filosofía de la navegación o de nuestro charter 6 grados a favor es que no solamente se desconecten del estrés del trabajo, de la vida, de todo, vivan la naturaleza en el agua, sino que además vivan y degusten la alimentación, comer delicioso, comer rico y comer de primer nivel. Salud por eso. Qué manera de comer rico en este día. No puedo más. No podemos más. Pero Javier sí puede más. Aún. Buen día, buen día. Aquí estamos despertando para partir nuestro segundo día de velero en la Patagonia Norte. Ya estamos full luz afuera. Nos espera un día soleado, despejado aquí en Hornopirén. Sorprendentemente, algo que a mí me preocupaba era dormir mal. Las camas súper cómodas, uno cabe perfectamente, con sabanitas, bien abrigado. Aquí sacamos unas mantitas, así que ni un problema. El tuto 100% reponedor. Ya estamos listos para la segunda aventura. Partimos nuestro segundo día con un exquisito desayuno y nos preparamos para seguir navegando rumbo al sur. Paramos a conocer la isla Manila, donde nos bajamos del bote y tuvimos nuestro primer acercamiento directo a la frondosidad de la Patagonia. Acá el bosque está tan tupido que no se puede pasar, no se puede entrar. Una compañera se perdió, pero estamos todos. hay algunos celebrando. Uno que se caga en la risa. Por seguro. La Cata se creía explotadora y pisó una rama y se fue a la mierda. Me están haciendo Bullying. Me están haciendo mucho bullying. Soy una víctima. Y se marchó. Bueno, la Cata está colgando un árbol. ¿Necesitáis ayuda? Si la Cata está pidiendo ayuda porque realmente está en un problema. Y 1, 2, 3. ¿No te vas a ir de frente, Vivi? Gracias, Buen Vivi. equipo. El Capi nos decía, no sé si se ve en la cámara, pero el agua está media roja. Y nos decía que esta alga roja y otra verde, que es muy similar, aparecen por el cambio de temperatura del mar producto del cambio climático. Que esta alga se mete en las branquias de los peces y los termina matando. El año pasado, en junio, pasó que en uno de los fiordos, por acá, donde habían instaladas 3 salmoneras, apareció esta alga y como los salmones no podían arrancarse, se murieron. Obviamente colapsó todo eso y afectó todo el ecosistema de algunos de esos fiordos. Creo que donde uno vaya, uno ve los efectos de lo que está produciendo el cambio climático.
Incluso a veces uno podría incluso pasar por acá sin darse cuenta de lo que está pasando, pero ahí está. La ciencia nos está diciendo cosas. Pero todavía hay vida en la Patagonia. Les podemos dar firmado que en esta travesía de hambre no se van a morir. Llegamos al fiordo Cahuelmó, donde pasaremos nuestra segunda noche a bordo. Ya estamos por acá en el sector de Cahuelmó. Vamos a ir a unas termas y antes de ir a las termas vamos a ir a conocer la cascada a pie. Nos sumergimos entre los colores del bosque patagónico y nos encaminamos por un sendero al lado del río donde desemboca nuestra ansiada cascada. Yo ni muerta me meto. Qué lindo lugar. Escondido entre medio del bosque. Maravilloso. Maravilloso. Reponedor. Fresquito. Revitalizador. Fresquito parece. 4G. HDMI. 5G. Me gustaría poder mostrarles en las cámaras lo impactantemente hermoso que son estos lugares. Pero realmente, aunque tratemos de grabarlo, todo lo que les mostramos, aún así no se puede realmente transmitir lo lindo que es. Lo abundante, el olor, la textura, la humedad, la vida. Para que realmente se entienda lo frondoso, lo increíble, lo maravilloso. Como que te abre no sé, te llena de aire limpio, te despierta los sentidos, te hace sentir aquí, ahora, vivo. Y creo que esto es muy importante. Creo que tenemos que cuidarlo. Me están apurando, chiquillos, así que toca correr. Llegamos al momento más esperado del día, las termas de Cahuelmó. Estas termas cuentan con 8 piscinas naturales de agua caliente que emerge de lo más profundo de las montañas patagónicas. Abajo está demasiado caluroso, arriba está un poco helado. ¿Qué se puede hacer? Problemas del primer mundo. Habiéndonos cocido por más o menos una hora, ya estamos listos para secarnos. Desplumarnos. ¿Sí? Y aprovechar la última gotita del sol. Nos dimos cuenta que acá hay un conchal. Hay muchas conchitas en el suelo que probablemente alimentaban a personas desde hace quién sabe cuánto tiempo.
¿Se imaginan encontrar este paraíso? Este clima era un clima duro y encontrar un lugar con agua caliente donde puedas bañar y además comer debe haber sido un paraíso. Me voy con el corazón llenito, agradecida. En el próximo episodio. ¿Tengo una sanguijuela! Y no se lo corté. La cosa se va poniendo intensa y la selva lo sabe. Acompáñanos a conocer quizás demasiado de cerca la naturaleza. En los siguientes días de nuestra travesía, viaja con nosotros a conocer las termas de Porcelana, bucear a pulmón en las aguas de la Patagonia, intentar llegar sanos y salvos de vuelta a Puerto Montt y, por supuesto, seguir comiendo.